Estás viendo esto en la mañana posterior a la tercera noche consecutiva de ataques estadounidenses contra la República Islámica de Irán. Y si has estado siguiendo esta guerra solo a través de los titulares, las negociaciones de alto el fuego, los precios del petróleo y los cables diplomáticos que pasan por Omán y Bagdad, entonces te has estado perdiendo la historia operacionalmente más significativa de todo este conflicto. Te has estado perdiendo lo que la Marina de los Estados Unidos encontró destruido y metódicamente desmantelado en una sola ciudad portuaria en la costa norte del Estrecho de Hormuz. Una ciudad cuyo nombre la mayor parte del mundo no habría podido situar en un mapa hace 18 meses, pero cuya importancia estratégica para el sistema energético mundial es tan vasta, tan fundamental y tan operacionalmente decisiva, que cada planificador naval en Washington, cada operador de energía en Londres y cada analista de inteligencia en Pekín ha tenido a Bandar Abbas en su mapa de amenazas. Durante décadas, Bandar Abbas, la capital de la provincia iraní de Hormozgan, la sede de la Marina iraní, la sede de la Marina del CGRI, el puerto base de toda la arquitectura de interdicción del estrecho de Hormuz de Irán, sus submarinos, sus portadrones, sus embarcaciones de ataque rápido, su red de vigilancia costera, su infraestructura de mando de misiles, antibuque y sus bases de operaciones avanzadas en las islas que flanquean las rutas de navegación de la vía marítima más importante del mundo. Todo lo que Irán ha pasado 40 años construyendo para mantener el sistema energético mundial a punta de pistola tenía su base, mantenimiento, servicio, tripulación y mando en Bandar Abbas. Y entre el 28 de febrero de 2026 y el día de hoy, a lo largo de 5 meses de la campaña de ataques navales más intensa que Estados Unidos ha ejecutado desde la Guerra del Pacífico, el ejército estadounidense ha demolido sistemáticamente cada activo militar principal, que contenía Bandar Abbas. Esto no fue un accidente. La secuencia de objetivos no fue improvisada. Cada buque atacado, cada instalación destruida y cada comandante muerto en Bandar Abbas estaban en un paquete de objetivos que los planificadores militares estadounidenses habían estado desarrollando y perfeccionando durante años, antes de que cayera la primera bomba el 28 de febrero. Porque para entender por qué el CENTCOM fue a Bandar Abbas en la primera noche, dentro de las primeras horas de la operación Epic Fury, necesitas entender qué se escondía realmente allí. Lo que Irán había ensamblado en esa única base que le daba la capacidad operativa para amenazar simultáneamente un flujo diario de 17 millones de barriles de petróleo, proyectar la guerra de drones a través del Océano Índico, comandar una fuerza de submarinos desde instalaciones de mantenimiento subterráneas y posicionar una flota de embarcaciones de ataque rápido capaces de enjambrar e inhabilitar buques comerciales en las rutas de navegación del estrecho con un aviso de 30 minutos. Irán convirtió a Bandar Abbas en una fortaleza militar escondida dentro de un puerto comercial. Esa es la arquitectura estratégica que la hacía simultáneamente tan peligrosa y tan identificable como objetivo. Debido a que la infraestructura militar estaba concentrada, era identificable mediante imágenes de satélite. Y cuando se tomó la decisión de atacar, el panorama de inteligencia de lo que estaba asentado en esos atracaderos y dentro de esas instalaciones blindadas era exhaustivo, actual y letal en la especificidad de sus detalles. Empecemos con lo que mostraron los satélites en Bandar Abbas en la víspera del 28 de febrero de 2026, porque el inventario de activos en ese puerto, la noche anterior a que comenzaran los ataques estadounidenses, es la base de todo lo que sigue. Atracado en Bandar Abbas esa noche estaba el Iris Shahid Bagheri, el primer y único portadrones producido nacionalmente por Irán, un buque de 40.000 toneladas convertido a partir de un buque portacontenedores comercial llamado Peregrine entre 2022 y 2024, en el complejo de industrias de construcción naval y offshore de Irán, a las afueras de la ciudad, y asignado al servicio de la Marina del CGRI el 6 de febrero de 2025, exactamente 22 días antes de que comenzara la guerra que lo destruiría. El Shahid Bagheri no era simplemente un barco grande. Era la plataforma de proyección de poder más ambiciosa jamás construida por Irán. Un buque equipado con una cubierta de vuelo de 180 metros, capaz de operar drones de combate de la serie Shahed y helicópteros militares Bell 412, con un alcance de 22.000 millas náuticas sin repostar, una autonomía operativa autosuficiente de hasta 1 año en el mar e instalaciones que incluían un hospital militar, alojamiento para la tripulación en despliegues prolongados e infraestructura completa de lanzamiento y mantenimiento de drones. Cuando el P9 comandante en jefe del CGRI, Hossein Salami,
Estuvo presente en su ceremonia de botadura en febrero de 2025 y lo describió como capaz de proyectar el poder naval iraní desde el Océano Índico hasta potencialmente el Mediterráneo. No hablaba de forma retórica. El Shahid Bagheri era el instrumento mediante el cual Irán pretendía transformar su postura naval regional en algo cercano a una capacidad de alcance global. Fue destruido a las pocas horas del primer ataque estadounidense. También atracado en Bandar Abbas estaba el Iris Makran, el primer buque de base avanzada de Irán, convertido a partir de un petrolero Aframax de construcción japonesa en un buque militar capaz de dar soporte a operaciones de helicópteros y servir como buque nodriza para las fuerzas de operaciones especiales del CGRI, realizando interdicciones marítimas y operaciones clandestinas en todo el Golfo Pérsico. El Makran había realizado varios viajes al extranjero desde su puesta en servicio en 2021, extendiendo la presencia naval del CGRI de una manera que alarmó a los servicios de inteligencia aliados, quienes rastrearon sus tránsitos con creciente preocupación. Atracados en los corrales de submarinos, se encontraban 3 submarinos de ataque clase Kilo, embarcaciones diesel-eléctricas de construcción rusa, los submarinos de propulsión convencional más capaces de la flota iraní bajo cualquier medida. Las plataformas alrededor de las cuales se habían construido durante 20 años todas las contramedidas navales estadounidenses planificadas para el estrecho de Hormuz. 2 de los Kilo estaban en dique seco bajo una remodelación profunda. Tercero, el Iris Tarek estaba semiactivo en su muelle base. Además, un submarino clase Fateh estaba amarrado junto a la instalación naval, representando uno de los buques de ataque de alcance medio diseñados autóctonamente por Irán. Merodeando en los pontones de submarinos estaba la flota de la Marina iraní, de aproximadamente 20. Submarinos clase Gadir, embarcaciones de 125 toneladas con una tripulación de 7 personas, cada una capaz de desplegar minas, realizar ataques con torpedos y operaciones de transporte de buceadores en las aguas poco profundas y técnicamente complejas del estrecho. Y por encima de todo ello, al mando de todo ello, dirigiendo toda la arquitectura operativa de la capacidad de interdicción de Irán en el estrecho de Hormuz, desde los edificios de la sede en el extremo norte del recinto naval, estaba el almirante Alireza Tangsiri, el comandante de la Marina del CGRI, el hombre que había dedicado toda su carrera profesional a construir esta fuerza y a prepararla para exactamente este enfrentamiento. Todo lo que siguió vino de la decisión de golpear todo a la vez. Pero eso fue solo el comienzo. El ataque inicial a Bandar Abbas se ejecutó con una simultaneidad y una exhaustividad que reflejaban años de desarrollo de objetivos y una planificación operativa deliberada. El CENTCOM confirmó más tarde que en los 2 primeros días de la operación Epic Fury, las fuerzas de UUU atacaron más de 1.250 objetivos en todo Irán. Y Bandar Abbas no estaba simplemente en esa lista. Estaba en la cima de ella porque destruir la sede naval de Irán en la primera noche no era un gesto simbólico, era un requisito previo, operativo para todos los demás objetivos de la campaña. El Shahid Bagheri fue atacado a las pocas horas de caer la primera bomba, el 28 de febrero. Las imágenes de satélite, comerciales de Planet Labs, hechas públicas el 2 y 3 de marzo, mostraron la base naval con múltiples incendios activos ardiendo simultáneamente, densas columnas de humo negro saliendo del complejo del muelle central, una columna más pequeña procedente de un buque alcanzado en el atracadero y la confirmación mediante análisis de imágenes de que el Iris Makran había sido alcanzado en su posición de atracadero sur. 1 y potencialmente 2 buques de guerra del tamaño de una fragata, visibles en las imágenes previas al ataque, habían desaparecido de sus atracaderos en Minúmer Sinonim, el objetivo con claridad y sin matices diplomáticos. Aniquilar las fuerzas navales de Irán era un objetivo central, y las imágenes de satélite que surgieron en los días siguientes a los ataques iniciales confirmaron que la destrucción no era retórica. Pero la campaña contra Bandar Abbas no terminó en febrero. Continuó metódicamente y con una precisión en aumento a lo largo de marzo y abril, y hasta los ataques actuales de julio, porque Irán no dejó de operar desde Bandar Abbas simplemente porque sus principales activos de superficie fueron destruidos. La Marina del CGRI, operando desde la misma ubicación geográfica, pero desde instalaciones costeras blindadas, almacenamiento subterráneo de misiles, bases distribuidas de embarcaciones de ataque rápido y los remanentes de su flota de submarinos clase Gadir, continuó disputando el estrecho e interceptando el tráfico marítimo comercial durante todo el periodo de alto el fuego y en los ataques reanudados de julio. Y luego, el 26 de marzo de 2026, la secuencia de objetivos llegó a su conclusión más precisa y operacionalmente más significativa. El almirante Alireza Tangsiri, comandante de la Marina del CGRI desde 2018,
el arquitecto de la doctrina de interdicción del estrecho de Hormuz de Irán, el oficial que había comandado las lanchas rápidas iraníes en el incidente de la detención de marineros de EE-UU en 2016 y la incautación del Stena Impero en 2019, así como en cada provocación marítima posterior del CGRI, murió en un ataque en Bandar Abbas, un ataque aéreo israelí confirmado por el mando central de EE-UU. Como una operación conjunta de inteligencia, alcanzó el lugar donde Tangsiri se reunía con altos oficiales de la Marina del CGRI. Su muerte fue confirmada. El almirante estadounidense Brad Cooper, comandante del CENTCOM, publicó un mensaje directo e inequívoco en X pocas horas después de la confirmación. Los ataques militares de EE-UU contra la Marina del CGRI continuarán. Por lo tanto, pedimos a cada iraní que preste servicio en la Marina del CGRI que abandone inmediatamente su puesto y regrese a casa para evitar un mayor riesgo de lesiones o muerte innecesarias. Esa declaración no fue una comunicación diplomática, fue un anuncio de decapitación del mando transmitido simultáneamente al ejército iraní, al público iraní y a cada fuerza naval del mundo que observaba la conducta operacional de esta campaña. El mensaje fue preciso. El almirante al mando de la Marina del CGRI estaba muerto, asesinado en la ciudad donde residía la sede de la fuerza que comandaba. Los Estados Unidos pedían pública y formalmente a los miembros sobrevivientes de esa fuerza que cesaran las operaciones. El verdadero significado no fue la muerte de un almirante. El verdadero significado fue lo que la Baja reveló sobre la penetración de inteligencia en las comunicaciones militares y la seguridad de movimientos de Irán. El hecho de que la ubicación, el momento y los participantes de una reunión de alto mando de la Marina del CGRI en la ciudad más vigilada de la geografía militar iraní fueran conocidos por la inteligencia estadounidense e israelí con suficiente precisión y certeza como para autorizar y ejecutar un ataque dirigido. Ese nivel de acceso de inteligencia no proviene solo de los satélites, implica una penetración de inteligencia humana y de señales en el aparato de mando de la Marina del CGRI, de una profundidad y fiabilidad que cambia fundamentalmente el cálculo operativo para cualquier comandante militar iraní que intente reconstituir la fuerza naval en los meses siguientes. Este es el momento en que todo cambió. Ahora hablemos del 12 de julio de 2026, porque lo que sucedió en el puerto naval de Bandar Abbas en esa fecha representa un hito en el despliegue de armamento que ha recibido insuficiente atención analítica y que conlleva implicaciones estratégicas que se extienden mucho más allá de este conflicto y mucho más allá de este adversario. El 12 de julio, 11 semanas después de la campaña de ataques reanudada que comenzó cuando el fuego colapsó formalmente a principios de julio, el mando central de EE-UU desplegó 3 vehículos de superficie no tripulados, Saronic Corsair, drones marítimos en el puerto naval de Bandar Abbas, y los dirigió contra la instalación de mantenimiento de submarinos de la base. El Corsair es una embarcación de superficie autónoma de 24 pies construida por Saronic Technologies, una empresa con sede en Texas, capaz de llevar una carga útil de 1.000 libras a más de 1.000 millas náuticas a velocidades superiores a los 35 nudos. Es, en su concepto operativo, el equivalente naval de un dron de ataque unidireccional, una plataforma autónoma que entrega su ojiva a un objetivo designado y no regresa. El CENTCOM hizo públicas imágenes aéreas del ataque. 3 pequeñas embarcaciones blancas visibles desde la altura moviéndose por las aguas del puerto a gran velocidad, convergiendo hacia una estructura de dique elevada que sostenía un submarino clase Qadir, fuera del agua en una grúa pórtico de mantenimiento. Las imágenes mostraron el primer impacto, luego el segundo, y después una tercera explosión que envió un gran incendio rodando a través de la instalación de mantenimiento. El submarino en la grúa fue destruido. El mecanismo de elevación utilizado para izar submarinos clase Qadir fuera del agua para su mantenimiento fue demolido. La instalación de mantenimiento cubierta donde el montacargas transfería los submarinos para trabajos de servicio ya había sufrido daños estructurales significativos en los rieles por ataques anteriores y ahora quedaba permanentemente inoperativa. El CENTCOM describió esta acción como la primera vez que las fuerzas estadounidenses empleaban drones marítimos en operaciones de combate. The Maritime Executive, en su análisis del 14 de julio sobre el ataque, extrajo la conclusión operativa con una franqueza inequívoca. El ataque de la Marina de EE-UU a la instalación de mantenimiento de submarinos en Bandar Abbas el 12 de julio marcó el fin del brazo submarino de la Marina iraní. Examinemos exactamente qué significa esa afirmación, porque el panorama operativo completo
requiere comprender la trayectoria de la fuerza de submarinos de Irán desde el 28 de febrero hasta el 12 de julio. Al comienzo de la guerra, como establecimos en la sección anterior, la capacidad de submarinos de la Marina iraní consistía en 3 sumergibles clase Kilo, 2 en dique seco bajo remodelación desde 2021 y 1 semiactivo, además de un submarino clase Fateh y aproximadamente 20 submarinos clase Gadir. Dentro de la primera semana de la operación Epic Fury, se confirmó el hundimiento del Iris, Tarek en su muelle. La embarcación clase Fateh fue alcanzada y gravemente dañada en su amarre de Bandar Abbas. Los 2 Kilo en dique seco fueron alcanzados en el puerto naval, dada su condición de mantenimiento prolongado, lo que significaba que no podían moverse ni defenderse. Para el final de la primera fase de la campaña, la capacidad convencional de submarinos de la Marina iraní, los submarinos clase Kilo, que habían representado la principal preocupación occidental sobre amenazas bajo el agua en el Golfo Pérsico durante 2 décadas, quedó efectivamente eliminada. Lo que quedaba era la flota Gadir de la Marina del CGRI, aproximadamente 20 submarinos de 125 toneladas, cada uno con una tripulación de 7 personas, cada uno capaz de operar en las aguas poco profundas y térmicamente complejas del estrecho, donde los submarinos más grandes están en desventaja y cada uno representando el tipo de amenaza asimétrica, difícil de detectar y potencialmente catastrófica para la navegación comercial que había definido la preocupación estratégica sobre el poder naval iraní a lo largo de los años previos a este conflicto. Los submarinos clase Gadir no eran plataformas militares individualmente impresionantes, pero colectivamente distribuidos por la geografía costera del norte del Golfo Pérsico, capaces de colocar minas y realizar ataques con torpedos desde posiciones que a los sistemas de sonar pasivo les resulta extremadamente difícil localizar con certeza. Representaban una amenaza persistente, distribuida y genuinamente peligrosa que los planificadores estadounidenses no podían simplemente dar por descartada, incluso después de que la flota de superficie fuera destruida. El ataque del 12 de julio resolvió ese problema, no buscando y destruyendo individualmente cada Gadir superviviente mediante enfrentamientos submarinos, sino a través de una lógica operacional más elegante y decisiva. Al destruir el mecanismo de elevación de las instalaciones de mantenimiento de submarinos, la única pieza de infraestructura por la que los submarinos Gadir deben pasar para recibir el mantenimiento que los submarinos diésel eléctricos requieren para seguir siendo operativos. La Marina de UU se aseguró de que cualquier Gadir que hubiera sobrevivido a los 5 meses anteriores de ataques quedara inoperativo en cuestión de semanas o meses por fallas de mantenimiento, independientemente de si alguna vez fuera localizado y atacado directamente. Un submarino diésel eléctrico, que no puede ser izado del agua para su mantenimiento, es un submarino con un temporizador de cuenta regresiva. Los sistemas de baterías requieren servicio. Las penetraciones del casco acumulan incrustaciones marinas que degradan el rendimiento. Los componentes de propulsión requieren inspección y reparación. Los parámetros técnicos específicos varían según la embarcación y el perfil operativo, pero la lógica operacional es absoluta. Sin la capacidad de realizar mantenimiento, una flota de submarinos deja de ser una flota de submarinos. Se convierte en una colección de buques progresivamente más degradados, progresivamente más peligrosos para sus propias tripulaciones y progresivamente menos capaces operativamente, que con el tiempo no pueden sumergirse de forma segura en absoluto. Los 3 Saronic Corsair que alcanzaron Bandar Abbas el 12 de julio no necesitaron encontrar y destruir 20 submarinos Gadir. Necesitaron destruir un solo montacargas. Toda la fuerza de submarinos iraní, cualquiera que fuera el remanente que sobrevivió, fue neutralizada por la destrucción de una sola pieza de infraestructura de mantenimiento. Y el arma utilizada para lograr ese resultado no fue un bombardero sigiloso de $1.000 millones, ni un misil de crucero de precisión, ni un submarino nuclear. Fue una lancha autónoma de 24 pies que transportaba 1.000 libras de explosivos, fabricada por una empresa de Texas, operada de formas remotas y llevada a su objetivo a través de un puerto que la Marina iraní, que había estado viendo cómo los ataques estadounidenses golpeaban su base durante 5 meses, no logró defender. Ahora, conectemos esto directamente con lo que los ataques de julio han continuado encontrando y destruyendo a lo largo de esa línea costera. Establezcamos el panorama operativo actual con la precisión que el momento exige, porque al 24 de julio de 2026, la destrucción en Bandar Abbas no es un capítulo concluido, es la pieza central de una campaña en curso que ha ampliado su huella geográfica, ha acelerado su ritmo operativo y ha revelado
a través de la secuencia de sus decisiones de objetivos, una estrategia integral estadounidense para eliminar permanentemente cada capacidad militar que Irán ha construido a lo largo de su costa para controlar el estrecho de Hormuz. Las declaraciones del CENTCOM sobre los ataques de julio son operacionalmente específicas, de maneras que recompensan una lectura cuidadosa. Los días 11 y 12 de julio, las fuerzas de AUU llevaron a cabo lo que el CENTCOM describió como una misión de 5 horas dirigida a la infraestructura militar en múltiples ubicaciones iraníes, incluidas Bushehr, Chabahar, Yazd, Konarak, Abu Musa y Bandar Abbas. Una dispersión geográfica que cubre toda la línea costera iraní desde el Golfo Pérsico hasta el Golfo de Omán, flanqueando cada instalación naval, cada sitio costero de misiles y cada plataforma de vigilancia e interdicción basada en islas que Irán opera en los accesos al estrecho. El CENTCOM declaró explícitamente que las fuerzas emplearon municiones de precisión contra sistemas de defensa costera iraníes, sitios de misiles y drones y capacidades marítimas. El 15 de julio, un paquete de ataques de 90 minutos se dirigió específicamente a la isla de Mayor Tumb, una de las 3 islas estratégicamente posicionadas en el estrecho de Hormuz, que Irán confiscó a los EIAU en 1971. Y que han servido desde entonces como posiciones de operaciones avanzadas para sistemas de defensa costera, vigilancia por radar y capacidades de interdicción marítima que extienden el alcance militar iraní directamente hacia las rutas de navegación del estrecho. Investigadores que han mapeado la arquitectura defensiva de Irán en el estrecho describieron la cadena de islas, Mayor Tumb, Menor Tumb y Abu Musa, como la defensa en arco de Irán, el perímetro exterior de un sistema por capas diseñado para disputar el acceso estadounidense y comercial al estrecho, desde múltiples ángulos geográficos, simultáneamente. Atacar la isla de Mayor Tumb no es degradar un objetivo periférico, es desmantelar el borde avanzado de todo el sistema de interdicción del estrecho. El mismo ciclo operativo del 15 de julio incluyó ataques a la propia Bandar Abbas, confirmando el CENTCOM impactos en centros de mando iraníes, sitios de defensa aérea, capacidades de misiles y drones, e instalaciones de vigilancia costera. Los medios iraníes informaron de explosiones en Bandar Abbas y en las ciudades sureñas de Abbas y Chabahar. Los medios estatales iraníes informaron que los proyectiles de los ataques estadounidenses alcanzaron el muelle pesquero de Posht Eshar en Bandar Abbas, destruyendo al menos 30 barcos de pesca. Daños civiles que Irán ha utilizado en sus mensajes diplomáticos y públicos para retratar la campaña estadounidense como indiscriminada, aun cuando el registro operativo muestra una secuencia de objetivos dirigida con precisión sistemática contra la infraestructura militar. Y ahora conectemos estos ataques en curso con el bloqueo naval que proporciona su contexto estratégico, porque los ataques y el bloqueo forman juntos una estrategia operativa integrada que no se trata simplemente de destruir material. Se trata de reestructurar lo estratégico. El bloqueo naval de EEU a Irán, impuesto por primera vez el 13 de abril de 2026, tras el colapso de las conversaciones de Islamabad, suspendido brevemente durante el periodo de alto el fuego y reimpuesto en julio, cuando el alto el fuego colapsó, ha interceptado hasta el día de hoy a 85 buques que intentaban transitar hacia o desde puertos iraníes, ha incautado 3 barcos y según la estimación de que Irán no ha disputado, le está costando a Irán $500 millones por día en ingresos reprimidos por comercio y exportación de petróleo. Esa cifra, acumulada a lo largo de los meses de operación del bloqueo, representa una presión económica de una severidad que eclipsa incluso los costos militares directos de la campaña de ataques cinéticos. La capacidad de Irán para financiar, reabastecer y reconstituir las capacidades militares que los ataques están destruyendo está siendo asfixiada simultáneamente por el estrangulamiento comercial del bloqueo. Pero la amenaza residual en Bandar Abbas y a lo largo de la costa no es cero y la campaña no está completa. Y esta es la realidad de inteligencia que refleja el ritmo actual de los ataques. Irán ha conservado, a pesar de 5 meses de la campaña de ataques navales más intensa que Estados Unidos ha realizado desde la Segunda Guerra Mundial, una capacidad distribuida de embarcaciones de ataque rápido, un inventario de misiles de crucero antibuque, costeros que ha sido degradado pero no eliminado, una capacidad de guerra de minas cuyo inventario completo nunca ha sido evaluado públicamente, y una red de sitios de radar y vigilancia costera que, aun cuando los ataques estadounidenses destruyen sistemáticamente nodos individuales, continúa proporcionando cierto nivel de
Conocimiento del dominio marítimo a cualquier estructura de mando que haya reemplazado a Tank City y a los oficiales muertos junto a él. La pregunta que cada analista que sigue esta campaña se hace ahora es la misma pregunta que los planificadores de objetivos del CENTCOM están respondiendo a través de la secuencia de sus ataques. ¿En qué momento la degradación de la capacidad de interdicción marítima de Irán, basada en Bandar Abbas, cruza el umbral de gravemente dañada a operacionalmente neutralizada, de ser una amenaza que requiere supresión constante a una amenaza que ha sido eliminada permanentemente? El ataque del 12 de julio con los Corsair a la instalación de mantenimiento de submarinos fue el punto de datos individual más claro en esa trayectoria. La evaluación de The Maritime Executive fue inequívoca. Ese ataque consignó el brazo submarino de la Marina iraní a la historia, no a una inoperatividad temporal, no a un estado de daños recuperables, sino a la historia. La única vía por la cual Irán reconstruiría una fuerza de submarinos que represente algo más que un peligro temporal y en rápida deterioración sería la adquisición de nuevos buques de un gobierno extranjero dispuesto a proporcionarlos, un escenario que enfrenta sanciones, interdicción y obstáculos de inteligencia de primer orden. Lo que queda en Bandar Abbas hoy, 24 de julio de 2026, en la mañana posterior a la 13ª noche consecutiva de ataques, es una base naval cuyos activos más capaces han sido destruidos, cuyo almirante al mando ha sido asesinado, cuya infraestructura de mantenimiento de submarinos ha sido demolida, cuyo portadrones se quemó en su muelle a las pocas horas de las salvas de apertura de la guerra y cuyo buque de base avanzada yace ahora en el fondo del puerto. Lo que queda es una red de embarcaciones de ataque rápido, algunos misiles costeros y sitios blindados que la campaña de las GBU-72 ha estado eliminando progresivamente, y la determinación institucional de una marina del CGRI, que aún no acepta que la capacidad que tardó 40 años en construir ha sido consignada a una historia irreversible. Los ataques continúan porque esa determinación persiste. La campaña no ha terminado porque la amenaza, disminuida como está, no ha sido eliminada. Y el estrecho de Hormuz, 17 millones de barriles por día, el 20% del petróleo mundial, el punto de estrangulamiento marítimo de mayor consecuencia en la historia de la economía moderna, todavía no está abierto al tráfico comercial sin restricciones. Todo lo que ha sido destruido en Bandar Abbas ha acercado al mundo al momento en que lo estará. Pero el momento aún no ha llegado. Y hasta que llegue, los ataques continuarán. Y en la 14 noche y en la 15 Pesra, las bombas caerán sobre lo que sea que el panorama de inteligencia diga que todavía sigue en pie en esa línea costera. Y el mundo que venga después de esta guerra estará organizado alrededor de eso.